Podemos empezar con una oración, pastor. Sí, queridos hermanos, agradecidos estamos con Dios por, por darnos a nosotros a conocer primeramente el plan de salvación y también acerca de la segunda venida del Señor Jesús, las señales antes del regreso Dios, del Señor Jesús. nos agradecido a Dios que por darnos conocimiento de profecía y también de venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de el desenlace de los eventos finales, antes de que se introduzca la ley dominical, Prometo el desenlace final de Turcos y la ley dominical 30. hay un plan de unificar a todas las religiones. Tengo un plan para unificar tu religión del mundo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice que la adoraron, hablando de la gran Babilonia, la gran ciudad, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. En Revelación 3, 8, ito bisa nos. Tu restan quieren a nombre no estaba escrito en el buque de vida a adorar a bestia. El presidente de los Estados Unidos ha visitado 3 países árabes. El presidente de América ha visitado 3 países árabes. Pastor, ¿usted va a orar antes de proseguir? Sí, vamos a hacer la oración. Sí. Ha visitado 3 países árabes con Él ha el visitado, motivo de preparar el camino para el papado. así, ¿no? Por preparar el camino para el papado. Y esto nos muestra a nosotros cómo las religiones están aclamando a la ciudad de los, bueno, a la nación de los Estados Unidos y a esa pequeña ciudad del Vaticano, que es un reino de los más poderosos del mundo. Esa aquí te muestra, ¿no? Cultura nacional del mundo está adorando Merca y también el país chiquito, que llama Roma. Entonces, estamos viendo grandes eventos que nos muestran cuán cercano está el día de nuestro Señor Jesús. Pues nós também era evento na grande que te mostra nos com cerca e dia tarde e venida de nosso Senhor Jesucristo. Oremos. Láganos ora. Padre, Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos que nos da este mensaje para este tiempo. Gracias por darnos las profecías para que nuestra fe esté firme. Gracias por la bendición del Espíritu Santo que nos ayuda a entender el cumplimiento de las profecías. Rogamos, Padre, que nos dé más entendimiento, más fe y más del carácter de nuestro Señor Jesús. Para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Amén. Leemos del libro Testimonios para la Iglesia, tomo número 5, página 127. Testimonios no tomo 5, la iglesia, página 127. El mundo está aproximándose rápidamente a ese grado de iniquidad y depravación humanas que harán necesaria la intervención de Dios. El mundo está llegando rápidamente a el grado de maldad y rebajamiento del ser humano, lo hace necesario que Dios tenga que intervenir. Y en ese tiempo, los que profesan seguirle deben ser tanto más notados por su fidelidad a su santa ley. Y en el tiempo aquí, están que te profesar de seguir Dios, Mr. Wardo nota más tanto para nos fidelidad na Dios su ley santo. Su oración debe ser como la de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová.
han disipado tu ley. Salmo 119, 126. Nossa oração, da maneira é de David. E tempo allega, oh Jehová, para sobra. E tempo allega para si, oh Jehová, para sobra nan a lubida bolei. Salmo 119, 126. Así que mientras la iniquidad y la depravación humanas alcanzan niveles, así como los tiempos de Noé, del diluvio, el pueblo de Dios debe de destacarse por una fidelidad a Dios más grande que eso. Pues maneira de tempo de Noé, é maldade e o rebajamento de norma moral a aumentar. Assim tanto, a também, de nos tempo, nos mester demonstrar o nós obedecer o mandamento de Deus. Y el espíritu de profecía nos llama a que el pueblo de Dios debe estar orando como oraba David. O espírito de profecia te avisa que nós mester ora maneira David a ora. Pedirle a Dios que ya mande las trompetas, las plagas, para castigar la iniquidad del mundo, que Dios castigue este mundo. Nós mester pedir Deus para por mandar a plaga para castigar a maldade e o mundo aqui. Esa es la oración de David. Essa é eigenlijk a oração que David está sendo em Salmo 119. Y es la oración que el pueblo fiel de Dios debe estar haciendo, pidiendo a Dios que ya intervenga. E essa aqui é a oração que o de Deus me está fazendo, pedindo a Deus para já e por intervenir. Estas son señales, lo que estamos viendo, que el presidente de los Estados Unidos, unificando las religiones. Essa aqui está señalando que nós mira, com o presidente de América está unificando a nación. La visita del presidente a los países árabes fue con un motivo económico, político y religioso. Nós mira que a visita de presidente Trump na país árabe tem motivo econômico, político e também religioso. El presidente fue recibido como una estrella de Hollywood. El presidente aguardó recibir manera un Hollywood star, estrella de Hollywood. En Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 27. Testimonio para Iglesia, volumen 6, página 27. Aquí nos muestra que Estados Unidos, todo el mundo, siga en pos de la bestia, la primera bestia, el Vaticano. Dice-nos que el mundo está en pos de país América, que está na e primeira bestia, que é o book de Revelación 3. El país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo. Ora com América, país de liberdade religiosa, o único papado para força e consciência e obrigar a gente a guardar o dia falso de sossego. Los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. E habitante de todo país do mundo aqui lo guardo induzir para seguir su ejemplo. Nuestros hermanos no llegan a estar ni tan solo medio despiertos para hacer todo lo que pueden con las facilidades de que disponen para proclamar la amonestación. Nos romanos no te llega a dictar ni imitar lanta para hacer tu aquí, pues tú lo que dan por pues facilidad na no está disponible de manera que nos por anunciar mensaje.
Así que Estados Unidos la ley de adoración en día domingo y será forzado. Así nata ku merca lohiba el ley dominical na un punto camina turende lo guardo forza para obedecer. Y Estados Unidos forzará, inducirá a todo el mundo a que sigan el ejemplo de Estados Unidos. Y merca também força gente mundo para seguir su ejemplo. Por eso la visita de Donald Trump a los países árabes es de suma importancia. Tapi se e visita de Donald Trump na e país ng Árabe, tá de mais importância para nós. Porque Donald Trump ha visitado países árabes con el fin de que hagan la paz con Israel. Pa sobre ela visita e país ng Árabe aqui, pa kiko panam por hasi paz com Israel. Y recuerde que los judíos, musulmanes y todas las religiones guardarán el día domingo como día de adoración. E corda bom que o judío nang e muçulmano nang finalmente lo vai guarda e já domingo como dia de adoração. Al regreso de los países árabes, Donald Trump nombró al arzobispo Cordileone para que sea también parte de los que están en la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos. Ora que Trump a Bennebeck, ela nombra arzobispo Cordileone den a comissão de liberdade religiosa para por ter uma posição eiden. Esta es la comisión que une Iglesia y Estado, es decir, que está en formación la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Essa aqui é a comissão que une Igreja e Estado. E união de Igreja e Estado está riba na formação de imagem de bestia. Con este arzobispo católico ya son 3 del clero de la alta jerarquía romana que pertenecen a esta comisión. Pues el arzobispo aquí es de 3 arzobispos de religión romana que pertenece a la comisión aquí de libertad religiosa que Trump ha instituido. Modelo de coexistencia religiosa de Etiopía para África, líderes religiosos. Estas son noticias recientes, hermanos. Essa aqui é uma notícia recente, dia 5 de maio. Essa aqui é um modelo de coexistência religiosa de Etiopia para África, líder religioso. Vamos a mostrar varias noticias de lo que ha sucedido en estos últimos días. Nos vai mostrar diferentes notícias de lo que ha sucedido en el último día aquí. Los líderes religiosos están unificando todas las religiones. Habrá una religión global, mundial. El líder religioso está unificando toda la religión. También tiene una religión mundial. Así que esta existencia religiosa, ¿qué significa? ¿Qué cosa que lo unifica? Significa que es la unidad, la unión de todas las religiones. Coexistencia significa eso, hermandad. ¿Qué significa coexistencia? Coexistencia significa hermandad, unidad de toda la religión para uno. Como dice el Consejo Interreligioso de Etiopía, organizó una conferencia para promover ¿qué cosa? La unidad interreligiosa. Eso significa una religión. El Consejo Interreligioso de Etiopía ha organizado una conferencia para promover unidad interreligiosa. ¿Qué significa? Para una religión. Así que es coexistencia, unidad y buscar la paz del mundo.
Esa aquí significa coexistencia, unidad y busca paz del mundo. Donald Trump visitó los países árabes para promover la coexistencia, es decir, una sola religión. Donald Trump ha visitado el país árabe para promover coexistencia, pues unidad y un solo religión. Primeramente visitó Qatar. Primeramente la visita a Qatar. Bueno, primero visitó a Arabia Saudita, luego los demás países. La visita a Arabia Saudita en primer lugar y después en otro país. Dice, en el Medio Oriente, Donald Trump promociona la tecnología estadounidense para impulsar un futuro después del petróleo. Esta visa riba el tour de Medio Oriente que Trump está promocionar tecnología de merca para así por puxa un futuro después de el petróleo. Y firmaron acuerdos con Arabia Saudita por $600,000. Y nan firma acuerdo con Arabia Saudita na valor de $600,000. Al presidente lo acompañaron los multimillonarios de los Estados Unidos. Y el multimillonario de Estados Unidos estaba junto con Donald Trump. Como Elon Musk, Sam Altman, Jensen, entre otros. Nós também era algum de multimilionário, né? Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, etc. De nome anterior. En Apocalipsis 18:13 nos habla acerca de los multimillonarios de la tierra, los poderosos, los magnates. En Revelación 18:3, é da papel de multimilionário na de etera, é magnate. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Revisa sobre toda nação a bebe de vinha de rabia de sua fornicação. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. E reina de terra a fornicar com ele. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el comerciante na de terra a vira rico por de poder de su lujo. Así que los magnates, los multimillonarios, se han enriquecido ¿por quién? Por el papado. Pues es multimillonario na a vira rico para motivo de quién? Para motivo de papado. Y los reyes de la tierra han Y reina de terra a fornicar con él. Entonces han planificado en secreto, es una planificación en secreto de traer de regreso la supremacía papal. Pues não a planificar en secreto para trazer el poder papal para mandar arriba gente del mundo a través. Dice un nuevo papa para la unidad, la paz y la coexistencia. Arab News te visa un papa nuevo para unidad, paz y coexistencia. Estas son las noticias en los países árabes. Essa aqui tem notícia en el país árabe. Y están elogiando al nuevo papa, Leo XIV. Y está elogiando Leo XIV, cual es papa nuevo. Que este es un papa que traerá la coexistencia, la unidad de las religiones. Esse aqui está um papa que traz coexistência e unidade, meio de religião, não. Los países árabes felicitan al nuevo papa y expresan esperanza de apoyo en el avance de la paz. E país árabe
ta felicita e papa e nanta deseye hopi nanta com esperança nanta apoie pa assina e avance nang den su propósito pa beni kue paz por biro realidad. Por ejemplo, el presidente iraquí, Abdul Latif Rashid, Por ejemplo, presidente iraquí Abdul Latif Rashid ofreció sus felicitaciones por X, diciendo felicitaciones más cálidas a su santidad al Papa Leo XIV. y ela ofrece su felicitación arriba el link X, pisando felicitación y más caluroso na su santidad el Papa Leo XIV para su elección como líder de Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que el presidente de Irak está diciendo? Kiko eigenlijk el presidente de Irak está avisando. Está diciendo que el Papa Leo XIV es un hombre que defiende la paz y promueve, ¿qué cosa? La coexistencia. Lo que te avisa cuatro palabras, tá? El Papa Leo aquí te promover paz y coexistencia, que me paturene está unir. La unión de las religiones. Unión de religión. También enfatizó los fuertes lazos que Irak tiene con el Vaticano y el compromiso de fortalecer la cooperación para apoyar la paz, la estabilidad y la coexistencia. Este es el mensaje de Irak. Esse aqui tem mensaje de Irak, nanga enfatizar el link nang, mas fuerte mes com Irak tem com o Vaticano e com nanti um compromisso para a cooperação aqui ainda mais forte. Este es el compromiso de los árabes, de las naciones árabes, de tener una sola religión mundial dirigida desde el Vaticano. Esse aqui é o compromisso com o país árabe, tem com o papado para para criar uma religião unificada com o reino de papado. Por eso los países árabes recibieron al presidente Donald Trump como a un superestrella de Hollywood, porque es la mano derecha del papado. Tapos nang recebi Donald Trump com muita alegria ng país pa sobra nang tamira de Donald Trump com eta e man direito de e papado. Apocalipsis 18:2. Revelación 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y él exclama con voz poderosa, diciendo: ela caí, gran Babilonia, y ela vira lugar de viva de demonio y un prisión de tu espíritu impuro y lugar de viva de tu para inmundo y detestable. Apocalipsis 18:4. Revelación 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y me atende otro voz for de cielo que estaba tabisa: sali for de mi pueblo, pabo no ten parte de su picanan y pabo no recibí de su plaganan. Hay un pueblo de Dios en todas las religiones. Ten un pueblo de Dios en tu religión. Pero ese pueblo debe de salir de la gran Babilonia. Pero el pueblo aquí me sali for de gran Babilonia. Adorar al verdadero Dios, al Creador que nos manda santificar el séptimo día, el sábado. Y adorar el verdadero creador es un
ta manda-nos para santificar de 7 días, es sábado. Así que el pueblo de Dios debe de escuchar este mensaje y salir de Babilonia lo más pronto posible. Pues, el pueblo de Dios, mister, escucha el mensaje aquí y sale fuera de Babilonia más ligero que posible. Aquí hacen la pregunta, ¿está surgiendo una nueva religión mundial? ¿Se está desarrollando una nueva religión mundial de la fe abrahámica? Pregunta aquí, te guardo así. ¿Esa aquí está una religión nueva en su desarrollo? Esta visa de fe abrahámica que viene pronto. Sí. Dice Nueva Delhi, en una declaración que invita a la reflexión, el doctor Imam Umair Ahmed Ilyasi, uno de los prominentes líderes religiosos de la India, ha revelado que se están realizando preparativos para el surgimiento de una nueva religión global destinada a unir musulmanes, cristianos y judíos. Tiene revista Nueva Delhi, tiene una declaración que te invita a la reflexión. Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi, un día prominente líder religioso de India, ha revelado que tiene un preparativo de acuerdo así para hacer una religión global por surgir, destinada para unir religión musulmán, árabe y otro no. El pueblo de Dios esto ya lo sabía porque está escrito en el libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios ya está esa aquí acaba para sobre estas que viven en el buque de revelación. Ahora vemos el cumplimiento. Lo que nos mira ahora aquí está el cumplimiento de la profecía. Pues que la palabra de Dios dice que todos adorarán a la bestia, todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. La palabra de Dios te dice culturlo adorar a bestia. Esta es la que en el nombre no está escrito en el buque de vida. Visitando, dice el titular, visitando a Riyadh, esto es Arabia Saudita, Trump le dice a Arabia Saudita, te unirás a Abraham, a los acuerdos de Abraham en tu propio tiempo. Visitando Riyadh, Trump te dice Saudi Arabia, lobo único Abraham, de acuerdo, cubo mes un tiempo. Y es que el mensaje de Donald Trump es que todos los países árabes deben de hacer la paz con la nación de Israel. Lo cual que visa aquí nanta cultura e país de Arabia Saudita, mister hasi paz con el país de Israel. Asimismo, Donald Trump se reunió con el presidente de Asiria. Así también Donald Trump reunió con el presidente de Asiria. Y lo instó a establecer lazos de paz con Israel. Y él avisó para establecer lazo con Israel. Siria ha sido siempre el enemigo de Israel, desde los tiempos antiguos. Fuera del tiempo antiguo, Siria siempre estaba enemigo de Israel. Pero ahora el presidente de la segunda bestia, el que representa a la segunda bestia, está pidiéndole al mundo árabe que hagan la paz con el país. Pero a pesar de enemistad de Hopi, aquí el presidente de Estados Unidos ahora pide el país árabe para paz con Israel. Dice la noticia, el príncipe El Hassan asiste al cierre de la conferencia regional
interreligiosa con el llamado a la paz y a la coexistencia. El príncipe Hassan atende conferencia regional de unidad de fe, na cerrada, con una llamada para paz y coexistencia, otra palabra, unidad. Entonces, lo que está sucediendo entre los países árabes también está sucediendo entre las religiones cristianas, las diferentes denominaciones, llamado a la unidad, a la coexistencia. Pues lo que está pasando aquí en algunos, mira qué país árabe está sucediendo por religión cristiana también del mundo. Es llamada da ba religión cristiana tur unibau de un bandera. Otro titular nos dice, los líderes de la fe del sudeste asiático se convierten en BYU, se congregan en Hawái para la conferencia sobre la libertad religiosa y la dignidad humana. El líder religioso de fe de parte zuidwest de Asia está convertido en BYU, Hawái, para conferencia en cuanto a libertad religiosa y también dignidad de gente. Y aquí están los países de las islas, como los países como Indonesia, entre otros, que se reunieron. ¿Para qué? Para una conferencia sobre libertad religiosa mundial. Aquí nos mira representantes de diferentes países unir para atender asuntos de libertad religiosa a nivel mundial. Y aquí están representadas las religiones más grandes del mundo. Y la religión más grande del mundo está compone están a asistir. Entre ellas la Alianza Evangélica, la Iglesia Católica, la Comunidad Internacional Bahá'í, los Sikh, el Instituto de la Comprensión Islámica y la Iglesia de los Mormones. Okay. Aquí nante incluye iglesia más grande del mundo, Alianza Evangélico Mundial, Iglesia Católico, Comunidad de Bahá'í, CISNA, y también Instituto de Comprensión Islámica y también Iglesia de Jesucristo de Santo en el último día, que está mormona. Esta noticia también nos viene de Etiopía. ¿Sabes que tu noticia fue de Etiopía? El presidente etíope llama al diálogo interreligioso. El presidente etíope llama para un diálogo interreligioso. Aquí tenemos una vez más la unión de iglesia y Estado. Hasta unión de iglesia y Estado, más aquí no. Esto es yendo en pos de la bestia y siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. Essa aqui tá para único é bestia y sigue también ejemplo de merca. Pues que están haciendo el llamado del diálogo interreligioso, pero los que están haciendo el llamado son los políticos, los presidentes, los reyes de la tierra. Aqui na nossa mira, kuta é religioso, não, é presidente, não, é rei, não, de mundo, está sendo uma chamada na todo país, não, para vir para ter reunião interreligiosa. Así que esto es cumplimiento de las profecías también. Essa aqui não turta cumprimento de profecia romana. Esto es lo que sucedió en Etiopía. Conferencia de líderes de fe dirigida a acelerar el desarrollo, la consolidación de la paz en curso en Addis Abeba. Essa aqui está passando do mundo. Estava de uma conferência de líder, não, de fe dirigir para pura y desarrollo y para así más seguro consolidar paz del curso de Addis Abeba. Entonces el llamado de esta conferencia es acelerar el desarrollo. ¿Qué clase de desarrollo? La coexistencia, acelerar la paz. Pero que cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, vendrá destrucción,
muerte repentina y no escaparán. Uhum. Lo que nós temos aqui, não, nada papel de consolidação de paz, essa aqui significa unificação de religião, não, pero a Bíblia da bisa nós, dengan buku di Tesalonicense não, ora não, uni assim aqui, Senhor da bisa não, lo bisa paz, paz, pero tá, destruição lo vi, riba não. Mateo 7:15. Mateo 7:5. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuida vosso, e profeta não falso, o também ni cerca vosso vesti, maneira lamchi, pero di padeng, nanta lobo não feroz. Parte del plan global de unificar a las religiones y que haya unidad, están también involucrados líderes de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Den e planan aqui para unificar país, né? Den religião, nós está aqui não com o líder não de Igreja Adventista também está involucrado de assunto aqui. El Señor Jesús llama a esos falsos profetas lobos rapaces, vestidos como ovejas. Senhor Jesus te chama o líder não falso aqui, lobo não feroz, vesti maneira lamchi. Tenemos este ejemplo. Nós Adventistas y musulmanes comparten comida de compañerismo para crear comprensión. Notícia aqui te visa que Adventista não e muçulmana tem comimento de companheirismo para assim não chegar a compreendimento. Dice, en un espíritu de amistad y respeto mutuo, los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cerca de la sede de la División del Pacífico Sur de Asia, organizaron recientemente una comida de compañerismo con musulmanes locales en el día siguiente al final del Ramadán, el mes sagrado de ayuno del Islam. Tem espírito de amistade e respeito mútuo e membro da Igreja Adventista de Sete Dia na sede de Divisão de Pacífico Sul de Ásia a organizar recentemente comimento de companheirismo com muçulmano local den o dia seguinte na final de Ramadã, den o mês, den o luna sagrado de Sakinah. Dice, la reunión proporcionó una plataforma para el diálogo abierto sobre las enseñanzas, doctrinas y creencias de ambas comunidades de fe, dijeron los organizadores. En reunión aquí, a 13 con una plataforma para dialogar de una forma abrir riba enseñanza, doctrina y creencia con dos comunidades de fe aquí, este musulmán y adventista da quiere denje, así el organizador avisa. Los oradores de recursos musulmanes compartieron ideas sobre los principios principales del Islam, ayudando a los asistentes adventistas a obtener una comprensión más profunda de las creencias y prácticas islámicas. También orador de recursos musulmán a compartir ideas riba el principio principal de religión islam para así ayuda adventista que estaba presente para comprendimiento más profundo de la enseñanza y práctica. Queridos hermanos, a esto se le denomina coexistencia, buscar la unidad, la paz entre las religiones. Lo que te servisa aquí te guardo denomina como coexistencia, que significa para buscar paz medio de religión antur. Esta fue una celebración de Eid al-Fitr, que es el Ramadán. Esa aquí estaba una celebración de Eid al-Fitr, que significa celebración de musulmana
de fiesta de Ramadán. Aparte de eso, fue un rito de adoración y un rito de participar en conocer las creencias de de la otra religión. Pues de outro banda, me dice que se daba un ritual de adoración también y pasar a conocer con una forma y una creencia esta y musulmana. Hechos 20:29 dice, Hechos están 20 y 29, te avisa. porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hechos están 20 y 29, te avisa, pues sobre mi saco, después que a mi pai, lo drenta me meiti boso, lobo na feroz, lo no perdona y todo. Aquí tenemos esta otra noticia de una universidad adventista en Estados Unidos. Aquí nos tengo noticia de Universidad Adventista en América. La cena anual del Ramadán Iftar celebra la cultura y la comunidad. Comemento anual de Ramadán, Liftar, de celebrar cultura y comunidad. Dice Mena, Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizó una noche festiva en honor a las tradiciones del Ramadán y fomentando la unidad. Mena, SDA, Iglesia Adventista te organiza una noche de fiesta para honrar la tradición de Ramadán y pasina por fomentar unidad. Dice la Asociación Dental de Estudiantes del Medio Oriente y África del Norte, MENA, Iglesia Adventista, del Colegio de Medicina Dental de Illinois, organizó con orgullo su segunda cena anual del Ramadán, Iftar. La Asociación Dental de Estados de Estudiantes de Medio Oriente y África del Norte, MENA, Iglesia Adventista de Séptimo Día, y el Colegio de Medicina Dental Illinois, IDEM, a organizar de dos cenas para lo que se trata y actividad junto con musulmana aquí. Queridos hermanos, esta es una universidad adventista del séptimo día y está haciendo ritos de adoración musulmana dentro de su recinto. Menos también esa que la universidad adventista está, pero nada organiza actividad na cena nang musulmán nang ding nang lugar nang. La noche abrió con el adhan, llamado a la oración, realizado por el estudiante de medicina dental del tercer año, Imran Mian. E a noite começar com a chamada na oração. O aguardo realizava estudante de medicina dental de 3 años, Imran Mian. Seguido por la ruptura tradicional del ayuno del Ramadán. Assim aqui na terminar com o ayuno tradicional de Ramadán, costumbre musulmán. Salmo 119, 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126 te dice, el tiempo llega para actuar, oh Dios, oh Jehová, para sobra, dan a invalidar o ley. Ese es el tipo de oración que se debe de hacer, no una oración interreligiosa entre las religiones que ni siquiera creen en que el Señor Jesús es Dios, no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden estar haciendo una campaña de adorar junto con otras religiones que no aceptan al Señor Jesús como el único Salvador personal? Amén. Pues esa aqui está a oração, esta Salmo 126 começou assim. Não vai sinta organizar atividade na cena, etc. Com muçulmana, com nota nem quer com Jesus está Deus, não nota quer do Espírito Santo, nem tampouco não nota quer com Jesus está é único Salvador de humanidade. Entonces, en nuestra oración es que Dios castigue
a aquellos líderes que están llevando al pueblo hacia la idolatría, hacia el error. Pues nossa oração está para Deus. Ezequiel 33:11. Leemos Ezequiel 33:11. ¿Sí? Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Sotis, não te escuchamos. Sotis, você Alô? não te escuchamos. Alô? Agora sim? Sim, agora sim. Agora sim. Ok. Tabisa. Ezequiel 33:1. Bisa nang. Maneira me tabiba Jehová, o Senhor tabisa. Paboso, mi no que paboso muri, no que pa malvado muri, sino pa por birabek, por de su mal camino nang ibiba. Birabek por de boso mal camino nang ibiba. Pero nosotros debemos estar orando a Dios, que Dios intervenga, porque si no, nadie sería salvo, todos irían en pos de la bestia. Pero nos mester intervenir para hiba el mensaje. Y si nos no hace eso aquí, tu gente lo va para adorar a bestia. Entonces el mensaje es un mensaje directo de amonestación a los reyes de la tierra, a los comerciantes de la tierra y también a los líderes dentro del pueblo adventista. Pues el mensaje aquí está un mensaje directo. O tenho vai para gente do mundo, para el reino de tierra, para el comerciante, pero también para el líder de la iglesia adventista. Líderes de la Asociación General están llevando al pueblo adventista a unirse con el papado, a unirse con Roma en todo, tradiciones, en enseñanzas, en prácticas, en todo. Nos mira que el líder de la iglesia adventista está llevando el pueblo para aquí, para unificar de tradición y enseñanza de turcos u otra religión, para estar único. Esa fotografía que usted puede ver allí es en la conferencia de la Asociación General, en la sesión número 61 de la Asociación General, hicieron desfile de banderas de todas las naciones del mundo y también la bandera del Vaticano, la bandera del papado. Sí, ribe potrata que nos mira una de 61 sesión que Iglesia Adventista y su conferencia general a sostener, estaba tatín tour ok, un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Nos sigue? Seguimos.
Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hicieron desfilar la bandera del Vaticano en la sesión general de la Iglesia Adventista? E pergunta tabira de com alaga e bandeira de Iglesia Católico, de Vaticano, por a modelar den sesión aquí de conferencia general. Entonces ellos dicen porque esto simboliza la misión de la Iglesia Adventista a todas las naciones. Pero si es que en el Vaticano no existe, no hay ninguna iglesia adventista dentro del Vaticano. Não avisa, coisa que simboliza misión que a Iglesia Adventista tiene para evangelizar toda nación del mundo. Pero Vaticano no tiene ninguna Iglesia Adventista. Y aquí tenemos esta noticia que viene desde la Asociación General de la Iglesia Adventista. Aquí nos tengo noticia que viene fuera de la Conferencia General de Iglesia Adventista. La iniciativa de oración de paz para las ciudades alienta a adventistas de todo el mundo a orar por sus hermanos y hermanas musulmanes durante el Ramadán. ¿Aló? 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 De un movimiento de oración mundial. Também aqui na Angola tem iniciativa de oração para paz para cidade e para alimentar e adventista nan de gente do mundo of sostener nanto, mejor dicho, para fazer oração para nós romanos, mulher e homem, puta muçulmano durante o Ramadán. Wow. 30 días en 30 ciudades unidos en oración. Que en 30 días de diferentes ciudades, 30 días de oración, junto con el musulmán aquí en el Ramadán. Este es un llamado de la Asociación General para que la Iglesia Adventista en el mundo entero celebre el mes del Ramadán. Esa aquí está una llamada de Iglesia Adventista para durante 30 días aquí, junto con la Iglesia musulmán, celebrar esa oración para lo que te trata, la celebración de Ramadán. Y son 30 oraciones, hay una oración para cada día que es de acuerdo a los ejercicios de los jesuitas. Anto tiene una oración cada día, anto con la oración aquí está. E oración aquí está de acuerdo con el jesuita. 30 días en oración por el Ramadán. 30 días de oración para Ramadán. Esto es lo que la Asociación General está haciendo. Es cosa que la Conferencia General está haciendo, hermana. Está cambiando la mentalidad de cada miembro adventista para unirse a esta religión mundial. No está cambiando la mentalidad de cada miembro adventista para unir la religión mundial musulmán aquí. A esto se le llama formación espiritual, los ejercicios jesuitas. Esa aquí te guardo llama formación espiritual, o sea, el ejercicio de jesuita. 30 oraciones jesuitas para cambiar la mentalidad de los adventistas. 30 oración jesuita para que cambie la mentalidad de adventista. Y aceptar la conexión de o la unidad de las religiones. Y aceptar de forma aquí unidad con otra religión. ¿Qué debo hacer? Kiko ami Mr. Haas.
Segunda de Corintios 6:17, la palabra de Dios nos manda. 2 Corintios 6:17, a palavra de Deus está avisando-nos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice, no toquéis lo inmundo, os recibiré. Pensei, sali for de meio dinam e apartamos o Senhor te avisa e não mishi culo que te xuxi e a mim lo recebi vosso. Están celebrando la Navidad y sabemos que la Navidad es papal, es de Roma, es idolatría. Nada celebrando o Páscoa e não sabe que é Páscoa tá mentira, tá de Roma e tá bíblico. Están celebrando la Semana Santa y sabemos que es idolatría y que trae la agenda de hacer el domingo día de adoración. Nada celebrar também Páscoa de Ressurreição. Cuidem a agenda de Roma, lo que não que 13, da guardamento de já domingo, usando a celebração de Páscoa de Ressurreição. Y ahora están celebrando el Ramadán por parte de la Asociación General. La palabra de Dios dice, salid de en medio de ellos, apartaos. E agora não está celebrando o Ramadã. A palavra de Deus está dizendo, sali for de meio e apartar-vos. Y no significa dejar de ser adventista del séptimo día, sino de no participar de la inmundicia de los líderes. Essa aqui não significa que nós mestre laga de ta adventista, não. Significa separar for de sociedade que o líder não aqui está ocupando não mesmo né. Separarse de aquellos que están practicando estas prácticas y no estar con ellos. Separar-nos mesmo for de estão que está hasi e coisas aqui e não está junto com não. Patriarcas y Profetas, página 144, dice. Patriarcas y Profetas, página 144, te avisa. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Estava tem salida, separação decidido for de malvado não, huida para salvar vida. Así fue en los días de Noé. Assim na estava en el dia de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Assim na sucedeu en el caso de Lot. Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Assim na sucedeu com os discípulos promete com a destruição de Jerusalém. Y así será en los últimos días. Y así na lotado en el último día también. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia. A trove, nos atende a voz de Dios en un mensaje de advertencia. Que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. Que manda a su pueblo para separarnos más de la maldad que está creciendo. Queridos hermanos, eso indica también separarse de aquellos adventistas que están llevando al pueblo hacia la inmundicia, hacia el pecado. Esa aquí significa también para separar for de adventista que iba el pueblo aquí back de pica. Separarse de la prevaricación, del error. Para separar for de error, falta, pica. Separarse de la apostasía de nuestros líderes. Separarnos mes for de apostasía de nos líderes. Y es 1000 veces mejor estar adorando en el hogar, agruparse hermanos en casas, que estar participando de la apostasía. Está mucho más mío
para reunir en casa junto con Rumana, consegui participar en la apostasía de el líder adventista. Separaos, dice el Señor, y los recibiré yo. Separamos o mes, Señor te avisa, y lo me recibimos. Es mejor que Jehová nos reciba y no que nos reciba el mundo. También yo Jehová recibimos y no mundo recibimos. Dice la depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso, se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17-18. Revelación 18:4 te avisa, es depravación y apostasía que lo existir en el último día en el mundo religioso, lo aguardo presenta para el profeta Juan de la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina arriba y reina de tierra. Revelación 17:18. Antes de que sea destruida, se ha de escuchar la llamada del cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Prometo eu guardo destruir, Mister escucha e llamada for de cielo. Sale for de che, mi pueblo, pabo no tem parte en su picana y pabo no recibí parte de su plagana. Revelación 18:4. Entonces el pueblo de Dios debe de salir de la mentira de Babilonia, la mentira del protestantismo apóstata, la mentira del romanismo, del catolicismo, salir de la idolatría. Pues el pueblo de Dios tiene una llamada. Sale for de apostasía. Sale for de protestantismo apóstata. Sale for de catolicismo apóstata. Sale completamente for de apostasía. Y no volver a Roma como lo están llevando por medio del ecumenismo, del movimiento ecuménico, que los mismos líderes de la Asociación General Adventista están llevando, encaminando al pueblo adventista hacia Roma de nuevo. Salid de en medio de ellos. Sale for de meio dinam. Y no manera el líder adventista está haciendo ahora que usando así llama el comunismo para arriba creyente adventista back Roma, o sea, Babilonia. Dice este noticiero, Alá le otorgue la gracia, dijo el grupo musulmán que celebró al Papa, elogió al Papa León XIV. El grupo musulmán cual va Papa Jescuatra aquí avisa Alá donabu gracia. Aquí está un grupo de musulmán que celebra Papa León XIV. Este es el mensaje del mundo entero, yendo en pos de la bestia. Aquí tem mensaje que também tem o mundo inteiro adorando a bestia, siguiendo a bestia. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Marco Rubio, arribó en Turquía para las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Decine que Rubio arrives, Rubio te llega a Turquía, mirando para adelante na Ucrania y Rusia su tratado de paz y está encontrar en Anku FM Sibija. Y están llamando a la eliminación de Hamas para lograr la paz en Israel, dice Marco Rubio en Turquía. Ok.
Pues Marco Rubio, na Turquía también como se va a eliminar, pues se va a destruir Hamas para así que no llegan a paz. Pero Turquía es el país que el Papa León XIV ha de visitar por primera vez, porque es el país que están buscando visitar, pues que es un país humano. Pues, pero Turquía está el país que el Papa quiere visitar, sobre todo un país musulmán. Entonces, ¿para qué? Para celebrar el aniversario del Concilio de Nicea. Para así no pues celebrar el aniversario del Concilio de Nicea. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos está preparando el camino en Turquía, el camino para el papado. Pues el gobierno de América te presenta y camina na Turquía para papado también drenta. Jordania. El país de Jordania prohíbe la hermandad musulmana después de los arrestos por las parcelas de ataque. Entonces, la comunidad de Jordán Bans, que también musulmana, está arrestada después de ataque que está llegando a un arresto después de ataque que aguardo cometido. Sí, arrestaron a los miembros de este grupo, de esta asociación que se le llama la Hermandad Islámica, y aparte de eso, eliminaron esta asociación en donde en Jordania. Nang arresta Brotherhood aquí, hermandad aquí, y nang prohibir hermandad musulmán aquí para ejercer. Aparte de eso, ordenaron la entrega, ordenaron de parte del gobierno de Jordania, ordenó que todos los activos de este grupo islámico sean confiscados en el término de un mes. En términos de luna también, nang vai de acuerdo para tur propiedad of activo vinculada con organización Brotherhood aquí, hermandad musulmán, guardo confiscado. ¿Por qué motivo? Para que no haya ninguna resistencia para la paz mundial entre las religiones. Nanga así es aquí para no tener ningún motivo, ningún grupo que te intervenir en la paz mundial como se existe en la nación. Y en Israel, los judíos, en este mismo día, el 15 de mayo, que Donald Trump estaba visitando los países árabes, El bebé es un día, tú estabas visitando. hubieron incursiones dentro de la mezquita musulmana Al-Aqsa, allí en el centro de Jerusalén. Sí, y estaba tati impulso, ¿no? Na mosquea, na Alcasa, baudi policía de protección, de ocupación. Así que mientras que Trump estaba predicando la paz, la unión y el acuerdo de paz con Israel entre musulmanes, los judíos estaban haciendo sus oraciones en el mismo recinto de la mezquita Al-Aqsa. Mientras Trump te predica unión y con musulmán, aquí banda botahan eu diu nang abai delante de MSK de Al-Aqsa, camina eigenlijk de musulmanen de adorar, na abai nampa na abai así oración. Por supuesto, los judíos quieren edificar, construir su templo judío allí mismo. So eu diu nanta e nan que vai construir nan templo, ne mesmo lugar camina de musulmán antindi nan.
Bueno, Donald Trump no solamente visitó estos países árabes por asuntos de economía, de tratados de libre comercio, sino también por asuntos religiosos. Entró a la mezquita que se llama Sheikh Zayed. Sí, pues Trump no visita el país que solamente para llegar a acuerdo na religioso, etcétera, pero na acuerdo na comercial, etcétera, pero también para forma tratado de paz para lo que te trata religión. En Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, visitó esta mezquita y la visitó de una manera que hace un llamado a la paz, a la coexistencia, a la unidad entre las religiones. Y aparte de eso, fue un honor religioso el hecho de haber visitado y estar dentro y honrar ese templo, esa mezquita. No se mira que Trump te visita hemos que aquí na Abu Dhabi, que aparentemente primeira visita de presidente y además está un privilegio para lugar aquí para guardar visita para un presidente. Aquí está el presidente dentro de esa mezquita en Abu Dhabi. Aquí mira Trump hemos que aquí na Abu Dhabi. Aquí está firmando este documento, este libro en esta mezquita. Até te firma un buque aquí hemos que. Y el llamado que hizo Donald Trump es al diálogo intercultural, a la comprensión mutua entre las diferentes culturas y religiones. Él hace llamada na unidad de diferente cultura y religión. El llamado es a la coexistencia. ¿Qué más? ¿De qué otra manera lo pueden explicar? El llamado es la unión de las religiones, una religión. É llamada de Trump para unidade de religião, coexistência, van unir, van viver juntos. De que outra maneira que por avisar aqui, se não está fazendo, é coisa aqui. Nos dice este titular, Trump elogia la casa de la familia abrahámica de los Emiratos Árabes Unidos durante la gira del Medio Oriente. Destaca qué cosa? La unidad entre las religiones. Coexistencia significa unidad. Trump aqui não também está alaba UAA, família abrahámico, e casa de família abrahámico durante de su tour aí no Medio Oriente e atrove eta enfatizar e unidad e coexistencia entre religión que significa unidad. Así que esta campaña del presidente de los Estados Unidos es una campaña religiosa. Pues esa campaña de presidente de América aquí está una campaña religiosa. Y para terminar con broche de oro, el presidente visitó en Abu Dhabi el centro religioso interreligioso de la África, una mezquita, una sinagoga y una iglesia católica. Y para terminar con broche de oro, te dice el último lugar que Trump ha concluido su gira con él, el Medio Oriente, está un lugar camina para conocer el líder empresarial y la visita el lugar de adoración interreligiosa. Y el mensaje es el mismo, mensaje de coexistencia. Mensaje de Mesú, mensaje de coexistencia, unidad. La casa de la familia abrahámica en Abu Dhabi. É casa de família, ao hogar abrahámico na Abu Dhabi.
Dice, durante la visita, el presidente de los Estados Unidos fue informado sobre la misión de la Casa Familiar Abrahámica de promover, ¿qué cosa? La coexistencia pacífica, la comprensión mutua y el diálogo interreligioso. Durante su visita, el presidente de Estados Unidos aqui aguardou informar sobre a missão de Casa Familiar Abrahámico para promover coexistência pacífica, compreensão mútua e diálogo interreligioso, ou seja, conversação entre religiões. Así que para ir concluyendo este tema, nos dice Patriarcas y Profetas, como en días de Noé y de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. E para concluir o tema de Awemeinta, nós trabalhamos na cita de Patriarcas e Profetas, página 144, caminho de Tabisa. Mescos que den dia de Noé e Lot, tá necessário para separar decididamente for de pecado e for de pecador. Não. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo. No por ti, no me estar soportar, of no me estar transigente entre cosas de Dios y mundo. Me toma posición. Ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. Nós não podemos tampoco para ir tesouro no mundo aqui. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. 6:24, nós não por servir Deus e servir riqueza também no mesmo momento. Isaías 28:21. Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Isaías 28:21 te vista para sobre Jehová lo lanta maneira de cero de Perazim, maneira de valle de Gabaón, el Orabia, para hacer su obra extraña, para hacer su operación extraña. Es una obra extraña porque Dios a él no le gusta la muerte del impío. Esta é uma operação estranha, porque sobre Deus não gusta, para malvado vai perder. Pero Dios se enojará contra el pecado y contra el pecador. Pero Dios lo rabia contra el pecado y el pecador. Mas, sin embargo, Ezequiel 18:32 nos dice, Pero Ezequiel 18:32 te dice nos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. para sobre mí no que é morto de sunco da muri, pero convertivos y viva. Ese es nuestro llamado, queridos hermanos, a que nosotros nos convirtamos. É amada na nos romana, obviamente, dá para nos por convertir. Que entreguemos nuestro corazón al Señor Jesús. E entregar nos coração ao Senhor Jesus. Que nos separemos de la idolatría, de la apostasía, de la iniquidad. Separar for de idolatria e também de pecado. Que nos separemos de los deseos del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La não separar for de deseo nan di mundo, porque o deseo nan di mundo ta passa, pero sunco ta hace voluntad de Dios e se lo permanece para sempre. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a nuestro Señor Jesús. Que Dios pueda nos permanecer fiel a nuestro Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Si vosotros estimáis, guarda mi mandamiento, así el Señor te pisa. Gracias, hermanos. Oremos. Háganos reza. Padre nuestro que esté en el cielo, gracias le damos porque nuestro Redentor vive.
porque vemos las señales del regreso del Señor Jesús. Rogamos, Padre, nos dé su Santo Espíritu y nos dé el sello del Dios vivo para poder hacerle frente a esa gran crisis que se avecina. Rogamos la bendición sobre mis hermanos en Curazao, en Holanda, en el resto del mundo. Rogamos su bendición y su protección. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, Amén. Amén. mi mic abre. Bueno, Ere no estaba ahí. No estaba ahí para sección de preguntas. Vamos a estar aquí, mi hermano.